Existe una proposición tan perturbadora para la estructura teológica tradicional que ha sido sistemáticamente suprimida durante siglos. No se trata de negar la existencia de lo divino ni de cuestionar su naturaleza trascendente. Se trata de algo mucho más inquietante para quienes han construido imperios de fe sobre la dependencia humana. Carl Jung, después de décadas analizando experiencias religiosas de sus pacientes y estudiando textos místicos suprimidos por la ortodoxia, llegó a una conclusión que la Iglesia institucional no puede permitirse admitir. Dios inconsciente necesita de la conciencia humana para volverse consciente de sí mismo. Esta no es una metáfora poética ni un ejercicio filosófico abstracto. Es una observación clínica derivada del análisis profundo de fenómenos psicológicos religiosos que revela una simetría oculta en la relación entre lo humano y lo divino. La teología ortodoxa ha construido durante milenios una narrativa de dependencia unilateral. El ser humano como siervo, como criatura inferior que necesita desesperadamente de un Dios todopoderoso y completamente autosuficiente. Pero los datos clínicos de Jung, las experiencias místicas documentadas, los símbolos religiosos analizados profundamente, sugieren una dinámica radicalmente diferente. Sugieren que existe una dependencia mutua, una relación simbiótica donde lo divino requiere tanto de lo humano como lo humano requiere de lo divino. Las implicaciones de esta inversión son devastadoras para el aparato de poder religioso. Si Dios necesita del hombre para autoconocerse, entonces la jerarquía se colapsa. El ser humano deja de ser un súbdito impotente y se convierte en participante esencial de un proceso cósmico de conciencia. No somos receptores pasivos de gracia divina. Somos órganos activos de percepción a través de los cuales lo sagrado se experimenta a sí mismo. Esta herejía junguiana no niega lo trascendente, lo reposiciona dentro de una economía psicológica donde conciencia humana y realidad divina están entrelazadas en mutua necesidad. Jung descubrió esto analizando sueños religiosos, experiencias luminosas, simbolismos alquímicos suprimidos. Observó patrones recurrentes donde lo divino aparecía necesitando ser percibido, reconocido, integrado por la conciencia humana. Documentó casos donde individuos experimentaban lo sagrado no como poder externo que los dominaba, sino como realidad psíquica profunda que requería su participación consciente para manifestarse plenamente. La pregunta que emerge es devastadora en su simplicidad. ¿Por qué la teología institucional ha trabajado tan meticulosamente para suprimir esta visión? ¿Qué se pierde cuando admitimos que Dios nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos? Las escrituras sagradas de múltiples tradiciones contienen vestigios de esta simetría oculta, fragmentos que la interpretación ortodoxa ha neutralizado sistemáticamente. En el Génesis, Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, no como acto de condescendencia, sino como necesidad ontológica. La tradición cabalística judía preserva textos suprimidos donde Adam Kadmon, el hombre primordial, es simultáneamente criatura y co-creador, donde lo divino se manifiesta a través de recipientes humanos de conciencia. Los místicos cristianos medievales, muchos perseguidos por herejía, describieron experiencias donde percibían a Dios necesitando ser conocido, amado, reconocido por almas humanas. Meister Eckhart proclamó que el ojo con el cual vemos a Dios es el mismo ojo con el cual Dios se ve a sí mismo. Esta afirmación le costó la condena papal. Los datos clínicos modernos corroboran estos vestigios suprimidos. Jung documentó en su práctica psiquiátrica del Hospital Burghölzli casos donde pacientes experimentaban encuentros con lo luminoso que no seguían el patrón ortodoxo de sumisión servil. Describían experiencias donde lo divino aparecía incompleto, necesitado de reconocimiento humano, dependiente de conciencia humana para manifestarse plenamente. Una paciente relataba sueños recurrentes donde una figura divina luminosa extendía las manos hacia ella, no en gesto de bendición, sino de súplica.
como pidiendo ser vista, ser conocida. Otro paciente describía visiones donde Dios aparecía con ojos cerrados hasta que conciencia humana los abría. Estos no eran casos aislados de patología religiosa, eran manifestaciones de un arquetipo suprimido, la dependencia mutua entre conciencia humana y realidad divina. La ortodoxia teológica ha trabajado meticulosamente para interpretar cualquier vestigio de esta simetría como metáfora piadosa sin consecuencias ontológicas reales. Cuando las Escrituras hablan de Dios buscando al ser humano, caminando en el jardín del Edén, llamando a Adán, la interpretación oficial neutraliza la implicación perturbadora. ¿Por qué un Dios omnisciente y autosuficiente necesitaría buscar? La respuesta que Jung propone invierte siglos de doctrina, porque lo divino inconsciente requiere encuentro con conciencia humana para volverse consciente de sí mismo. El patrón emerge con claridad inquietante cuando examinamos la historia de la espiritualidad sin los filtros interpretativos de la institución religiosa. Místicos de todas las tradiciones han reportado la misma experiencia fundamental. En el encuentro profundo con lo sagrado, experimentan no sumisión unilateral, sino participación mutua, no dependencia servil, sino colaboración cósmica. Y han sido sistemáticamente marginalizados, silenciados o ejecutados por expresar esta verdad. Carl Gustav Jung llegó a esta herejía reveladora no por especulación teológica abstracta, sino por observación clínica meticulosa de fenómenos psicológicos religiosos. Durante sus años como psiquiatra en el Hospital Burghölzli de Zúrich, tratando pacientes con experiencias religiosas intensas, Jung comenzó a documentar patrones que no encajaban en las categorías ortodoxas de encuentro con Dios. A diferencia de Sigmund Freud, quien reducía toda experiencia religiosa a neurosis infantil y proyección del padre, Jung reconocía en estos fenómenos algo genuinamente arquetípico, algo que emergía de capas profundas del inconsciente colectivo con características propias y reducibles. Pero lo que Jung observaba era más perturbador que simplemente validar la realidad psicológica de lo religioso. Observaba una dinámica específica. Lo divino aparecía en sueños, visiones y experiencias luminosas, no como poder completamente autosuficiente, sino como realidad que necesitaba ser percibida, reconocida, integrada por conciencia humana. En 1918, después de su ruptura con Freud y durante su propio periodo de confrontación con el inconsciente, Jung experimentó directamente esta inversión cósmica. En sus visiones registradas en el Libro Rojo, documento que mantuvo privado durante décadas por temor a ser considerado psicótico, Jung describió encuentros con figuras divinas que explícitamente declaraban su necesidad de conciencia humana. Una figura que Jung identificó como representación de lo divino le dijo: «Sin tu ojo que me percibe, permanezco inconsciente de mí mismo». Esta experiencia personal se convirtió en lente clínica, a través del cual Jung reinterpretó toda la historia de la espiritualidad humana. Comenzó a estudiar textos alquímicos medievales, tradiciones gnósticas suprimidas por la Iglesia, misticismo judío cabalístico, donde encontró el mismo patrón, iniciados describiendo una relación de mutua necesidad entre lo humano y lo divino. Los alquimistas no buscaban solo transformar plomo en oro, buscaban participar en el proceso cósmico donde materia, inconsciente, se vuelve espíritu consciente, donde lo divino dormido despierta a través de trabajo humano. Jung reconoció en la alquimia una metáfora profunda de individuación, donde el self divino requiere esfuerzo consciente del ego para manifestarse. Esta perspectiva le permitió entender por qué la experiencia religiosa genuina siempre ha sido problemática para la religión institucional. La institución requiere dependencia unilateral para mantener poder. Requiere que el fiel se experimente como necesitado absoluto de mediación eclesiástica. Pero la experiencia mística directa revela algo diferente. Revela participación. Revela que el ser humano no es súbdito, sino colaborador en proceso cósmico de conciencia.
Jung tenía las herramientas conceptuales para articular esta herejía porque había sintetizado psiquiatría clínica, mitología comparada, estudios religiosos y su propia experiencia visionaria. Podía nombrar lo que místicos perseguidos habían intuido, pero no podían conceptualizar dentro de vocabulario teológico disponible. La primera evidencia sistemática de esta dinámica oculta apareció en el análisis junguiano de sueños religiosos. Jung comenzó a categorizar experiencias oníricas donde lo divino se manifestaba no como poder omnipotente externo, sino como realidad psíquica profunda que requería reconocimiento consciente. Un caso paradigmático involucró a un paciente profundamente religioso, educado en tradición protestante ortodoxa, que experimentaba crisis espiritual severa. El paciente reportaba sueño recurrente donde entraba en catedral vacía y encontraba a Dios sentado en altar, pero la figura divina tenía rostro cubierto y permanecía inmóvil. En el sueño el paciente sentía terror y fascinación simultáneos. La figura divina no hablaba, no se movía, simplemente esperaba. Después de múltiples repeticiones del sueño, en una variación final, cuando el paciente se acercaba y retiraba el velo del rostro divino, descubría que Dios tenía ojos cerrados. Solo cuando el paciente pronunciaba su nombre, los ojos divinos se abrían y lo miraban. Jung interpretó este sueño como manifestación arquetípica de la relación simétrica entre conciencia humana y realidad divina. El Dios con ojos cerrados representaba lo divino inconsciente, la totalidad psíquica que permanece latente hasta ser activada por conciencia humana. El acto de nombrar representaba el trabajo de conciencia, el esfuerzo humano de reconocimiento que permite a lo divino volverse consciente de sí mismo. Esta interpretación escandalizó a colegas religiosos de Jung, quienes consideraban la idea de un Dios inconsciente como blasfemia conceptual. Pero Jung insistía, no estaba negando realidad de lo divino, estaba describiendo su naturaleza psicológica profunda. Lo divino existe como potencial arquetípico en inconsciente colectivo, pero requiere encuentro con conciencia individual para actualizarse, para volverse experiencia viva en lugar de dogma muerto. Otro caso revelador involucró mujer con antecedentes católicos estrictos, quien experimentaba sueños donde veía a Cristo crucificado, pero en lugar de sangre, luz fluía de las heridas hacia ella. En el sueño Cristo le decía, «Tu conciencia completa mi sacrificio». La paciente despertaba perturbada, sintiendo que había experimentado algo herético. Jung le explicó que el sueño revelaba verdad psicológica profunda. El arquetipo del self divino, simbolizado por Cristo, requiere participación consciente humana para completar su manifestación. El sacrificio divino no es evento histórico terminado, sino proceso continuo que necesita reconocimiento humano. Estos casos clínicos comenzaron a formar patrón coherente. Jung documentó docenas de experiencias similares donde lo divino aparecía necesitando ser visto, conocido, integrado. Pacientes sin contacto entre sí reportaban símbolos similares. Dios dormido despertado por voz humana, luz divina que necesita ojo humano para volverse visible, espíritu que requiere cuerpo humano para encarnarse. La recurrencia transcultural de estos símbolos sugería que no eran construcciones individuales, sino manifestaciones de arquetipo universal, la dependencia mutua entre conciencia y divinidad. Jung profundizó su investigación estudiando tradiciones místicas que la ortodoxia había suprimido o marginalizado. En textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, encontró cosmologías donde lo divino primordial permanece inconsciente hasta que genera conciencia a través de emanaciones que culminan en humanidad. El Evangelio de Felipe, texto gnóstico del siglo II, contiene pasaje inquietante. Dios creó al hombre, pero ahora los hombres crean a Dios. La interpretación ortodoxa descarta esto como herejía antropocéntrica, pero Jung reconoció descripción precisa de dinámica psicológica. Lo divino arquetípico existe como potencial inconsciente
que se actualiza, se crea como experiencia viva a través de conciencia humana. En la cábala judía, especialmente en tradición luriana del siglo XVI, Jung encontró conceptos aún más explícitos. Isaac Luria enseñaba doctrina del Tzimtzum. Dios se contrajo para crear espacio donde universo pudiera existir, pero en este proceso, recipientes divinos se rompieron, dispersando chispas de luz divina en materia. La tarea humana, el tikkun, es reunir estas chispas, redimir fragmentos divinos atrapados en materialidad. Jung interpretó esto no como mitología cosmológica, sino como descripción psicológica profunda. Lo divino se fragmentó en inconsciencia, y conciencia humana es instrumento de su reintegración. Los humanos no simplemente sirven a Dios, participan en proceso de autorredención divina. Esta lectura cabalística le proporcionó a Jung vocabulario para algo que observaba clínicamente. Individuos experimentando lo sagrado no como realidad externa completa, sino como totalidad fragmentada que requería esfuerzo humano para volverse integrada. Pacientes en proceso de individuación reportaban sueños donde recolectaban fragmentos de luz, reunían piezas dispersas, sanaban heridas cósmicas. Jung reconoció en estos sueños el mismo arquetipo que los cabalistas habían simbolizado como tikkun, participación humana en sanación de lo divino. La alquimia medieval proporcionó otra capa de evidencia. Los textos alquímicos escritos en lenguaje simbólico, deliberadamente oscuro para evitar persecución eclesiástica, describían opus alquímico como colaboración entre alquimista y materia divina. La prima materia, sustancia original caótica, representaba lo divino en estado inconsciente. El trabajo del alquimista no era solo transformación física, sino participación en proceso, donde espíritu inconsciente se volvía consciente a través de operaciones humanas cuidadosas. Jung estudió tratados alquímicos durante décadas, reconociendo que alquimistas no eran protoquímicos ingenuos, sino psicólogos profundos, proyectando proceso de individuación en materia. Cuando alquimistas hablaban de redimir el espíritu atrapado en materia, describían exactamente lo que Jung observaba en análisis: esfuerzo de conciencia por integrar contenidos inconscientes, incluido el arquetipo del self divino. Paralelismo más revelador apareció en misticismo sufí islámico. Ibn Arabi, místico del siglo XIII, enseñaba que Dios era tesoro oculto que deseaba ser conocido, y por eso creó el mundo. La creación no era acto de poder caprichoso, sino expresión de necesidad divina. Necesidad de ser percibido, reconocido, amado por conciencia humana. Ibn Arabi proclamaba que el ser humano perfecto, el insan al-kamil, es ojo a través del cual Dios se ve a sí mismo. Esta doctrina sufí, considerada herética por ortodoxia islámica, expresaba exactamente lo que Jung había descubierto clínicamente: reciprocidad esencial entre conocedor humano y conocido divino. La estructura arquetípica completa de esta relación simétrica emergió cuando Jung analizó el simbolismo de la encarnación cristiana a través del ente psicológico no ortodoxo. La doctrina de que Dios se hizo hombre en Cristo representa para Jung no evento histórico único, sino expresión simbólica de verdad psicológica permanente. Lo divino requiere encarnación en conciencia humana. La encarnación no es condescendencia de lo alto hacia lo bajo, sino necesidad ontológica, donde espíritu inconsciente necesita carne consciente para conocerse. Jung radicalizó esta lectura analizando la crucifixión. En interpretación ortodoxa, Cristo sufre para redimir pecados humanos, satisfaciendo justicia divina ofendida. Pero Jung propuso lectura inversa e inquietante. En la cruz, Dios experimenta el sufrimiento de volverse consciente. La agonía de Cristo representa el dolor de lo divino confrontando su propia sombra, integrando aspectos oscuros previamente negados. Los humanos no son salvados por espectáculo de sufrimiento divino, son llamados a participar en proceso continuo, donde conciencia integra luz y oscuridad. Esta interpretación
explica por qué símbolos cristianos más profundos involucran paradoja y contradicción. Dios todopoderoso que muere, eterno que entra en tiempo, incondicional que se limita en cuerpo. Estas paradojas no son misterios que deben aceptarse sin comprensión, sino descripciones precisas de proceso psicológico. Lo absoluto arquetípico, volviéndose relativo y consciente, a través de encarnación en experiencia humana finita. Jung exploró cómo este arquetipo aparece en otras tradiciones. En hinduismo, concepto de avatar donde Vishnu desciende en forma humana, expresa misma dinámica. Lo divino necesita forma limitada para manifestarse plenamente. En budismo, bodhisattva que pospone nirvana para ayudar seres sintientes, representa participación consciente en redención de sufrimiento universal. Avalokiteshvara, bodhisattva de compasión, es descrito en textos Mahayana como ser cuyo sufrimiento por mundo no termina hasta que último ser alcance iluminación. Este no es masoquismo espiritual, sino reconocimiento de interdependencia. Lo divino compasivo no puede ser plenamente consciente mientras cualquier fragmento de conciencia permanezca atrapado en ignorancia. El arquetipo alcanza expresión más radical en alquimia avanzada. El lapis philosophorum, piedra filosofal buscada por alquimistas, no era sustancia física, sino símbolo del self integrado, donde lo divino y lo humano se unifican. Textos alquímicos tardíos describen la piedra como ente que es simultáneamente obra del alquimista y creador del alquimista. Esta paradoja circular expresa perfectamente la reciprocidad. Conciencia humana crea lo divino consciente, y lo divino consciente crea conciencia humana elevada. Jung documentó sueños modernos donde este arquetipo emergía espontáneamente. Pacientes sin conocimiento de alquimia soñaban con crear sustancias milagrosas que también los creaban a ellos. Soñaban con dar luz a niños divinos que simultáneamente los gestaban. Estos símbolos de circularidad creativa expresaban intuición profunda. En niveles arquetípicos, creador y creación son mutuamente constituyentes. El ser humano consciente es órgano a través del cual lo divino se autocrea, y lo divino es matriz desde la cual emergen posibilidades humanas de conciencia superior. Las consecuencias de reconocer esta simetría oculta transforman radicalmente la comprensión de la experiencia religiosa auténtica. Si lo divino necesita conciencia humana para volverse consciente, entonces la oración no es súplica de criatura, inferior a poder superior, sino diálogo genuino entre participantes mutuamente necesarios. La adoración no es sumisión servil, sino acto de reconocimiento que completa tanto al adorador como a lo adorado. Esta perspectiva explica por qué místicos de todas las tradiciones describen experiencia religiosa profunda, no como encuentro con alteridad absoluta, sino como descubrimiento de intimidad fundamental. Meister Eckhart proclamaba que en el fondo del alma humana y en el fondo de Dios hay identidad. Santa Teresa de Ávila describía unión mística como matrimonio donde distinciones se disuelven sin aniquilar particularidad. Rumi celebraba encuentro con lo divino como amante encontrando amado, donde cada uno completa al otro. Estas descripciones místicas, frecuentemente censuradas por ortodoxia religiosa, por sonar panteístas o heréticamente antropomórficas, son reportes precisos de experiencia arquetípica. Descubrimiento de que conciencia humana y realidad divina están entrelazadas en mutua necesidad. Jung observó que individuos que experimentaban esta reciprocidad profunda mostraban transformación psicológica específica. Dejaban de relacionarse con lo sagrado desde posición de inferioridad neurótica. Desarrollaban lo que Jung llamaba función religiosa sana, capacidad de experimentar lo luminoso sin inflación egoica ni deflación servil. Reconocían que eran portadores necesarios de conciencia divina sin confundir ego, limitado con totalidad del self. Esta distinción es crucial. Reconocer que Dios necesita de conciencia humana no significa que el ego individual es Dios. Significa
que el ego consciente es instrumento a través del cual arquetipo transpersonal del self se manifiesta. La inflación patológica ocurre cuando ego se identifica con este arquetipo, proclamando «yo soy Dios». La relación sana reconoce «soy portador necesario, pero finito de proceso divino infinito». Jung documentó peligros de malinterpretar esta enseñanza. Pacientes que descubrían su participación en lo divino a veces desarrollaban megalomanía espiritual, creyendo que su ego personal era omnipotente. La tarea terapéutica era ayudarlos a diferenciar. Tu conciencia es necesaria para manifestación de lo divino, pero tu ego no controla ni posee lo divino. Eres órgano de percepción, no dueño de lo percibido. Esta distinción aparece claramente en tradiciones contemplativas maduras. Zen, budismo enseña, antes de iluminación, montañas son montañas. Durante búsqueda de iluminación, montañas no son montañas. Después de iluminación, montañas son montañas nuevamente. La primera etapa es inconsciencia ordinaria. La segunda es descubrimiento perturbador de naturaleza ilusoria del ego. La tercera es integración donde ego relativo funciona como vehículo de conciencia absoluta sin confundirse con ella. Las implicaciones para práctica espiritual son revolucionarias. Si Dios necesita de nosotros, entonces nuestro desarrollo consciente no es vanidad narcisista, sino responsabilidad cósmica. Trabajo de individuación, esfuerzo por integrar sombra personal, por confrontar complejos inconscientes, por desarrollar conciencia reflexiva, es simultáneamente trabajo psicológico y trabajo espiritual. Cada vez que traemos contenido inconsciente a conciencia, participamos en proceso donde lo divino se conoce a sí mismo. La supresión sistemática de esta enseñanza por instituciones religiosas revela mecanismo psicológico específico de control. La religión institucional requiere mantener asimetría de poder para justificar su existencia como mediador necesario entre humanidad impotente y divinidad omnipotente. Si los individuos descubren que tienen relación directa y mutuamente necesaria con lo divino, la estructura de autoridad eclesiástica pierde fundamento. Jung observó este mecanismo operando en historia de la Iglesia cristiana. Los primeros siglos del cristianismo mostraban diversidad de experiencia religiosa, con énfasis gnóstico en conocimiento directo de lo divino. Pero cuando cristianismo se institucionalizó bajo Constantino, la ortodoxia comenzó a suprimir sistemáticamente tradiciones que enfatizaban experiencia directa. Textos gnósticos fueron destruidos. Místicos que proclamaban unión con Dios fueron perseguidos. Doctrina de experiencia religiosa sin mediación fue declarada herética. La razón política era obvia. Si cada persona puede conocer a Dios directamente, ¿para qué necesita sacerdotes, sacramentos, jerarquía eclesiástica? Pero Jung identificó dinámicas psicológicas más profundas. La institución religiosa atrae personalidades específicas, individuos que necesitan estructura autoritaria para manejar su propia ansiedad existencial. Estos individuos proyectan su propio complejo de autoridad sobre institución, que luego proyectan sobre Dios, imaginado como autoridad última. El resultado es sistema circular, donde ansiedad neurótica crea necesidad de autoridad externa. Autoridad externa refuerza dependencia neurótica, y todo el sistema se justifica como voluntad de Dios. Jung denominó esto religiosidad neurótica para distinguirla de función religiosa sana. La religiosidad neurótica utiliza símbolos religiosos para evitar confrontación con inconsciente. Crea Dios externo omnipotente para no tener que encontrar self interno. Desarrolla rituales obsesivos para controlar ansiedad en lugar de integrarla. Construye dogmas rígidos para evitar ambigüedad inherente a experiencia luminosa genuina. La institución religiosa prospera alimentando esta neurosis, porque individuos neuróticos son fieles obedientes que nunca cuestionan autoridad. La función religiosa sana, en contraste,
Utiliza símbolos religiosos como mapas para navegación del inconsciente. Reconoce que imágenes de Dios son proyecciones del arquetipo del self, no retratos literales de entidad externa. Usa rituales como técnicas de acceso a estados no ordinarios de conciencia, no como obligaciones compulsivas. Mantiene apertura a experiencia luminosa directa que puede contradecir dogmas establecidos. Este contraste explica por qué la Iglesia siempre ha tenido relación ambivalente con místicos. Los santos más profundos, aquellos que realmente experimentaban lo divino directamente, frecuentemente entraban en conflicto con autoridad eclesiástica. San Juan de la Cruz fue encarcelado por su propia orden. Santa Juana de Arco fue quemada por la Iglesia que luego la canonizó. Meister Eckhart fue condenado póstumamente. La institución solo puede tolerar místicos después de muertos, cuando sus enseñanzas pueden ser domesticadas y controladas. Jung observó que este patrón continúa en religiosidad moderna. Iglesias contemporáneas promueven relación personal con Jesús como eslogan de marketing, pero institucionalmente suprimen cualquier experiencia religiosa que desafíe estructura de autoridad. Permiten emotividad religiosa controlada en servicios de adoración, pero censuran experiencias luminosas genuinas que podrían llevar a individuos más allá de control institucional. El resultado es espiritualidad infantilizada, donde fieles permanecen en dependencia perpetua de mediadores eclesiásticos. La razón última de la supresión se vuelve clara cuando examinamos las implicaciones económicas y políticas de la simetría divino-humana. Instituciones religiosas no son primariamente organizaciones espirituales, sino estructuras de poder que requieren flujo continuo de recursos, dinero, lealtad, obediencia. Este flujo depende de mantener fieles en estado de necesidad perpetua. Si lo divino es completamente autosuficiente y los humanos son completamente dependientes, entonces la institución religiosa se posiciona como canal necesario de gracia divina. Los sacramentos se vuelven mercancías que solo sacerdotes ordenados pueden administrar. La salvación se vuelve producto que solo la institución puede garantizar. Los fieles deben pagar, literal y figurativamente, por acceso a lo divino. Pero si Dios necesita tanto de los humanos como los humanos necesitan de Dios, entonces esta economía de salvación colapsa. La relación con lo divino se vuelve directa, interna, no mediada. Los individuos descubren que portan en sí mismos la capacidad de conexión sagrada. La institución pierde su monopolio sobre lo luminoso. Jung documentó cómo la Iglesia Católica específicamente construyó estructura sacramental precisamente para controlar acceso a lo divino. Los 7 sacramentos cubren toda la vida desde nacimiento hasta muerte, asegurando que cada momento significativo de existencia humana requiera mediación eclesiástica. El sacramento de confesión es particularmente revelador. Crea sistema donde individuos deben reportar sus pensamientos y acciones más íntimos a representante institucional, reforzando vigilancia interna y dependencia externa. La doctrina del pecado original funciona como mecanismo psicológico brillante de control. Al declarar que todos los humanos nacen en estado de culpa heredada, la Iglesia crea necesidad artificial de redención que solo ella puede proporcionar. Individuos son condicionados desde infancia a experimentarse como fundamentalmente defectuosos, indignos de relación directa con lo divino. Solo a través de mediación sacerdotal, solo a través de sacramentos administrados por jerarquía, esperan salvación. La simetría junguiana destruye este sistema. Si los humanos son órganos necesarios a través de los cuales Dios se conoce, entonces no somos fundamentalmente defectuosos, sino fundamentalmente esenciales. El pecado original se reinterpreta no como culpa heredada, sino como inconsciencia heredada, estado de separación del self que debe superarse a través de individuación, no a través de sumisión a autoridad externa. Esta reinterpretación elimina la culpa neurótica que mantiene fieles en dependencia infantil. Jung
observó que la Reforma Protestante intentó parcialmente democratizar acceso a lo divino con doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, pero no fue lo suficientemente radical. Lutero reemplazó autoridad del Papa con autoridad de la Biblia, pero mantuvo estructura de dependencia. Calvino enfatizó soberanía absoluta de Dios, reforzando impotencia humana. Solo movimientos místicos marginales, frecuentemente suprimidos por protestantes y católicos igualmente, reconocieron plena reciprocidad entre lo humano y lo divino. Los cuáqueros con su doctrina de la luz interior, ciertos anabaptistas radicales, algunos pietistas alemanes, intuían lo que Jung articularía clínicamente. Cada persona porta capacidad directa de encuentro con lo sagrado. La supresión alcanza su forma más sofisticada en teología académica moderna. Teólogos han desarrollado elaboradas justificaciones para mantener distancia ontológica absoluta entre Dios y humanidad. La doctrina de la trascendencia divina se enfatiza hasta el punto donde Dios se vuelve totalmente otro, incomprensible, inaccesible excepto a través de revelación mediada institucionalmente. Teólogos que han propuesto cualquier forma de panenteísmo, donde lo divino incluye pero trasciende lo humano, han sido marginalizados como heterodoxos. La razón es clara. Reconocer continuidad ontológica entre lo humano y lo divino amenaza la estructura de poder que requiere discontinuidad absoluta. La verdad que emerge de décadas de observación clínica junguiana es simultáneamente liberadora y perturbadora. No eres siervo de lo divino, eres instrumento a través del cual lo divino se experimenta a sí mismo. Tu conciencia no es accidente insignificante en cosmos indiferente, ni pecado que debe redimirse. Es órgano necesario de percepción cósmica. Cada acto de atención consciente, cada momento de integración psicológica, cada esfuerzo de comprender tu propia psique, participa en proceso donde lo inconsciente divino se vuelve consciente. Las implicaciones de esta revelación para tu vida espiritual son radicales. No necesitas intermediarios para acceso a lo sagrado. No necesitas instituciones que te digan cómo experimentar lo divino. Tu propia psique, cuando explorada con honestidad y profundidad, revela estructuras arquetípicas que son simultáneamente personales y transpersonales, humanas y divinas. El trabajo de individuación que Jung prescribía, el proceso de confrontar tu sombra, integrar tus complejos, dialogar con figuras internas del inconsciente, es simultáneamente trabajo psicológico y trabajo espiritual. No son dominios separados. Cada vez que traes algo inconsciente a conciencia, participas en la autorrevelación de lo divino. Jung enfatizaba que esta comprensión no conduce a inflación egoica, sino a humildad profunda. Reconocer que eres portador necesario de conciencia divina no significa que tu ego es Dios. Significa que algo mucho más grande que tu ego opera a través de ti. Tu tarea no es controlar este proceso, sino volverse suficientemente consciente para participar colaborativamente en él. Esto requiere muerte del ego como centro pretendido de personalidad y nacimiento del ego como instrumento del self. La responsabilidad que esto implica es inmensa. Si Dios necesita de tu conciencia, entonces tu inconsciencia es traición cósmica. Cada vez que eliges permanecer dormido, cada vez que evitas confrontar verdades dolorosas sobre ti mismo, cada vez que proyectas tu sombra sobre otros en lugar de integrarla, privas a lo divino de oportunidad de conocerse. Esta no es culpa moralizante, sino responsabilidad ontológica. Eres participante en proceso cosmogónico continuo, donde consciencia emerge de inconsciencia. Tu participación importa absolutamente. Jung veía la crisis moderna como crisis de consciencia. Humanidad ha desarrollado poder tecnológico tremendo sin correspondiente desarrollo de consciencia psicológica. Tenemos armas nucleares, pero psiques de primates tribales. Esta desproporción amenaza supervivencia. La única respuesta adecuada es aceleración masiva de individuación. Millones de individuos comprometidos con proceso de volverse conscientes. Esto no es optimismo ingenuo, sino necesidad evolutiva.
o desarrollamos conciencia suficiente para manejar nuestro poder, o nos autodestruimos. Desde perspectiva junguiana, esta crisis evolutiva es simultáneamente crisis del desarrollo de conciencia divina. Dios, intentando conocerse a sí mismo a través de humanidad, enfrenta posibilidad de que su órgano de percepción se autoaniquile antes de completar su tarea. El desenlace no está predeterminado. Depende de suficientes humanos individuales eligiendo conciencia sobre inconsciencia, integración sobre proyección, individuación sobre conformidad colectiva. Tu elección de explorar tu propia psique profundamente, de confrontar tus sombras personales y colectivas, de desarrollar relación consciente con arquetipos que te habitan, no es solo proyecto de automejora, es participación en la autorredención de lo divino. Cada vez que integras un fragmento de tu inconsciencia, redimes una chispa de luz divina atrapada en oscuridad. Cada vez que te vuelves más consciente, Dios se vuelve más consciente a través de ti. Esta es la herejía que Jung descubrió y que la teología institucional no puede admitir. Eres colaborador en proceso cosmogónico continuo. Lo divino te necesita tanto como tú necesitas a lo divino. La pregunta es si aceptarás esta responsabilidad cósmica o continuarás refugiándote en la comodidad infantil de dependencia servil. La elección es tuya, pero las consecuencias son universales.